Hola, te doy la bienvenida. Bueno, súper emocionada de empezar este nuevo espacio. Este espacio donde vamos a compartir un montón de temas interesantes, vamos a hablar de finanzas, vamos a hablar de desarrollo profesional, vamos a hablar de éxito y de mentalidad de abundancia, porque si sos de las personas que yo creo que están del otro lado, sos de esas personas que saben que vinieron para mucho más de lo que están teniendo hoy, saben que vienen porque se merecen una vida de éxito, llena de cosas lindas y que sobre todo tenemos ganas de trabajar en dar lo que tenemos, compartirlo y crecer desde un lugar mucho más profesional. Estamos viviendo tiempos de muchos cambios y entonces hoy vamos a empezar a trabajar desde este espacio para crecer juntos. Así que desde ya te doy la bienvenida. Mi nombre es Silvana Kersi y esto es Referentes. Y para empezar te voy a hablar un poquito de mi historia para que nos vayamos conociendo, pero antes que nada también quiero destacar que este va a ser un espacio que vamos a co-crear, que lo vamos a ir haciendo juntos, por eso espero también de tu lado participación respecto de cuáles son los temas que más te interesan. Yo ahora te voy a contar un poquito de qué va a ir, de qué vamos a hablar, pero me encantaría que participes con dudas, con preguntas, con inquietudes, con personas que te gustaría que traigamos a este podcast, porque la idea también es ir entrevistando a personas que sumen en este camino en el que buscamos crecer desde un lugar genuino. Así que ya dicho esto, vamos a empezar a compartir. Yo voy a compartir un poquito de mi historia para que nos vayamos conociendo. Y te quiero contar que mi origen, vengo de una familia de clase humilde, podríamos decir, donde con mucho esfuerzo tuve la suerte de poder estudiar, siempre fue mi gran meta en esta vida, así que desde ya gracias a mis padres por ese esfuerzo que ellos hicieron, los honro profundamente y gracias a ellos puedo decir hoy que logré eso que tanto quería, que era ser contadora. Me recibí de contadora, creo como muchos, cuando empezamos a estudiar pensando que es como el punto de llegada en el que a partir de ahí uno ya es como que llegaste ahí y decís, bueno, ¿ahora qué pasa? Viene como todo se soluciona en esta vida y creo que no solamente a mí me ha pasado, ¿no? De que llegas a ese punto y de repente te das cuenta de que empiezan, por lo menos en mi caso sí pasó, estas preguntas existenciales, ¿no? Entonces seguí indagando un poquito más. Antes había comenzado el camino emprendedor de muy, muy chica, que quizás en algún momento vayamos profundizando y te vaya contando un poco de estas historias. Pero básicamente en ese momento tomé la decisión de dejar de lado esa parte emprendedora y de empezar a ir hacia lo que se conoce como un trabajo estable y seguro y empecé a trabajar en el Estado. Trabajé allí por 20 años, así que no es un dato menor. Y en ese mundo, ¿no? de estar en el Estado, en lo que se conoce como un lugar seguro, empecé a darme cuenta que como que chocaba un poco con esa estructura, ¿no? Que no podía crecer, me sentía un poco como en una especie de jaulita donde esto que yo tanto soñaba de crecer, de desarrollarme, no tenía mucho lugar. Y bueno, fue así que empecé a incursionar en un montón de cosas. Pasé por el camino del yoga, que realmente marcó muchísimo mi vida cuando quise estudiarlo para ayudar a otras personas, sin querer por querer ayudar a otros, me ayudó muchísimo a mí. Esto tiene mucho que ver con la mentalidad también, que luego vamos a ir trabajando no solo desde ese lugar, pero sí con muchas cosas que descubrí realmente. Antes había pasado por todo el análisis de las etapas como más filosóficas de la vida y que no me terminaron sirviendo tanto como esto que vi, que seguramente algunas partes te voy a compartir porque eso ya está en mi esencia. Después dije, bueno, a ver qué más puedo hacer y incursioné en la parte del coaching y ahí descubrí otro mundo maravilloso del coaching, realmente que me pasaba de cuando estaba estudiando coaching de que prácticamente todos decíamos los que estábamos ahí, ¿por qué no aprendimos esto antes? ¿Por qué no nos enseñan esto en la escuela? Entonces fue como esa otra herramienta que dije, wow, yo quiero hacer esto,
quiero no solo porque me nutría a mí, sino porque me permitía ayudar a otras personas. Y en ese camino, como tardaba como 2 años la carrera de coaching, empecé a descubrir una herramienta que es la que te voy a compartir hoy, porque si te quedas hasta el final, en estos episodios vas a ver que te voy a ir compartiendo muchas herramientas, PDFs descargables, para que también puedas ir haciendo este camino, porque a mí me sirvió realmente tanto que quisiera que otras personas también puedan nutrirse de las mismas herramientas de las que me pude nutrir yo. En ese camino, mientras me recibía de coach, empecé a ir por el lado de mis hobbies. Siempre me gustó mucho el maquillaje. Y dije, bueno, a ver qué puedo hacer. Descubrí una herramienta que se llama Ikigai, que es la que después te voy a compartir. Y en ese momento dije, bueno, a ver, haciendo mi Ikigai, en qué soy buena, qué es lo que puedo ayudar a otros, fue que dije, bueno, voy a estudiar asesoría de imagen, porque es algo que me divierte, me entretiene hasta que me reciba de coach. Y bueno, fue así que me recibí como asesora de imagen y ahí rápidamente se me dio la posibilidad de hacer talleres, charlas y sin quererlo empecé de nuevo a conectar con esa faceta emprendedora que ya traía de antes y que bueno, me conectó con esto de las redes sociales, de empezar a descubrir un poquito de qué se trataba, ¿no? Y bueno, como es esto, en ese momento dije, bueno, me hace falta saber de marketing y me empecé a dar cuenta que el marketing también me gustaba, que tenía un montón de herramientas. Estudié como trafficker digital en la pandemia. También descubrí muchísimas cosas que se mueven detrás del mundo del marketing. Y bueno, ahí fue que empecé a desarrollar esta especie de negocio paralelo, ¿sí?, a mi trabajo en relación de dependencia y me empecé a dar cuenta de que lo ideal era esto, ¿no? Tener un trabajo seguro y luego mi parte de crecimiento, que creo que todos necesitamos tener un lugar donde sentimos que crecemos, que sumamos. Lo empecé a canalizar por el lado de mi estudio, donde trabajaba como asesora de imagen y también empecé a armar mis programas de coaching. Ahora, en esta etapa acabo de dejar mi trabajo, después de 20 años, mi trabajo en relación de dependencia, y hoy te puedo decir que realmente estoy en un momento de diseñar mi vida de abundancia porque entendí muchas cosas que son las que quiero ir compartiendo a lo largo de este camino, muchas herramientas que realmente creo que hoy hacen que yo tenga que tomar esta decisión, que de hecho es la que tomé, de dar un salto, que obviamente cuando uno salta tiene en un momento los 2 piecitos en el aire, pero es un gran acto de fe. Y bueno, quiero que compartas conmigo esta experiencia y que camines conmigo este camino que no es fácil, pero te puedo asegurar que tiene muchísimas satisfacciones. Además de eso, hoy por suerte también estoy canalizando mi parte profesional, retomé esto de ser contadora y tengo el gusto y el gran placer de estar hoy a cargo de la presidencia de la Comisión de Tecnología del Consejo de Ciencias Económicas de Neuquén. Así que en este punto es como que ha convergido todo esto que soy, todo esto que creo que nos pasa mucho, ¿no? Que a veces nos identificamos con una sola faceta y en realidad los seres humanos somos tan complejos, tenemos tantas cosas por explorar y por conocernos. Entonces, bueno, mi invitación es a esto, a que te nutras en este espacio, a que aprendas conmigo y a que lo recorramos juntos, porque estamos en un tiempo vertiginoso de muchos cambios, con la aparición de la inteligencia artificial, de los crecimientos en todo lo que es la tecnología. Y entonces yo te quiero eh, compartir en un punto esta frase que creo que la dijo Isaac Newton, que dice: estoy sentada sobre hombros de gigantes, porque he aprendido de personas muy, muy grandes. He tenido ese placer de tener mentores en persona, a través de los libros, que son mi segundo amor. Y quiero que de la mano de ellos me acompañes a crecer en este camino donde vamos a estar hablando de un montón de temas. Vamos a estar hablando de imagen, vamos a estar hablando de finanzas, vamos a hablar también de tecnología y vamos a hablar mucho de mentalidad. Así que bueno, antes que nada, conectar con algo que creo que es muy importante para cualquier persona que quiera crecer,
para cualquier persona que se quiera potenciar en su carrera, en su profesión, en su vida. Y tiene que ver con reconocer que la base de todo, te aseguro, que es el desarrollo del ser. Eh, si bien soy contadora y te puedo hablar de números, hay algo que quizás no es tan palpable, que los seres humanos a veces necesitamos algo no tan concreto para creer. ¿Y qué es esto, no? Es entender que somos un ser que está en este pequeño envase. Y a veces nos identificamos solamente con esto, pero cuando uno empieza a conectar con la gratitud y empieza a ser una persona agradecida, empieza a estar en una frecuencia que te aseguro que es muy potente y es de las que mayores resultados me ha traído en mi vida. Yo desde que practico esto de hacerme consciente, de agradecer desde lo más mínimo que tenga y entender que en esta vida todos son maestros, las personas que se cruzan en nuestra vida, las situaciones difíciles, todas guardan un regalo impresionante si lo sabes observar y si lo sabes apreciar. Entonces, desde hoy, si querés tomarlo como una especie de tarea, empezá a conectar con la gratitud. La vida está llena de sucesos por los que uno no da las gracias y la mente, que vamos a hablar de la mente, de cómo funciona la mente, porque no es casualidad que esto sea así, la mente te lleva a enfocarte solamente en lo negativo. En la vida te pasaron un montón de cosas, vos te levantás bien, te sentís bien, tenés la suerte de tener algo en tu casa para desayunar, tenés algo para moverte, tenés a tu familia bien y pasa una sola cosa mala y adivina la mente en qué se enfoca. En esa una sola cosa mala que sucedió y ya es como si se te arruinara el día. Entonces, cuando empezamos a conectar conscientemente con la gratitud, es un viaje de ida y te aseguro que te trae muchos más beneficios en este camino de conectar con la abundancia total, que es lo que vamos a estar hablando a lo largo de todos estos episodios. Entonces, principalmente, quiero también darte las gracias a vos, que estás del otro lado y que creo que sos una persona que todavía no te estás dando cuenta del potencial que tenés, pero que sí valoro que te estés tomando este tiempo para compartirlo conmigo y para que empieces a creer en vos. Te voy a compartir muchas herramientas que tienen que ver con esto de cultivar la abundancia. Ahora, cuando hablamos de abundancia, ¿qué entendemos por abundancia? Te voy a contar qué es lo que entiendo yo por abundancia. Para mí la abundancia, creo que fue en el año más o menos 2015 que vino un coach español que me anoté por querer ayudar a otra persona también y hablaba de la física cuántica y de las meditaciones y yo decía, ¿de qué habla este hombre? Realmente fueron tantas las enseñanzas que me dejó y una de las cosas que él decía, te mereces abundancia de todo lo bueno. Y cuando uno dice abundancia de todo lo bueno, te estoy hablando de que te mereces abundancia de salud, de dinero, de relaciones de calidad, de trabajar de lo que te gusta, de hacer algo que te colme, que te dé plenitud y que te haga sentir sobre todo feliz. Porque para mí la abundancia tiene que ver con eso, con sentirse un ser pleno. Y si hasta acá algo de lo que te dije te parece como que de qué me está hablando, no puede ser, no se puede tener todo en esta vida o algo así, déjame decirte que estás con una creencia limitante. Y las creencias limitantes no son más que barreras autogeneradas que las damos por ciertas, que quizás en algún momento nos sirvió para algo o que quizás las heredamos muchas veces de personas de referencia, de autoridad, como pueden haber sido, por ejemplo, nuestros padres. Cosas que nos sirvieron en su momento, pero que hoy probablemente no están haciendo más que cercenar esta posibilidad que tenés genuina de ir creciendo. Así que yo te voy a ayudar a que las vayas detectando y para que empecemos a ir cortando y derribando todas esas creencias que quizás hoy te generan miedos, inseguridades y no te dejan crecer, no te dejan brillar. Y para comenzar esta parte que vamos a hablar de mentalidad, te quiero compartir una frase. No sé si te gustan las frases, a mí me encantan. De hecho, tengo anotadas frases por todas mis agendas, por mis libros subrayados. Y creo que son formas de sintetizar conceptos muy profundos y sobre todo guiarnos por nuestros referentes, ¿no? Personas que ya lo han logrado. Entonces, quiero comenzar con esta frase que dice, imposible es solo una palabra que usan los hombres débiles
para vivir fácilmente en el mundo que se les dio, sin atreverse a explorar el poder que tienen para cambiarlo. Imposible no es un hecho, es una opinión. Imposible no es una declaración, es un reto. Imposible es potencial. Imposible es temporal. Imposible es nada. Y esto lo dijo Mohamed Ali. Y otra cosa que te quiero asegurar es que no hay ningún hombre vivo que no sea capaz de hacer más de lo que cree que puede hacer. Esta es una frase que dijo Henry Ford, pero vos fíjate cómo personas importantes que han tenido muchos logros nos traen todo el tiempo a esto de lo que es trabajar la mentalidad. Y dentro de lo que es la mentalidad, vamos a ver un poco cómo es el funcionamiento del cerebro, que es como si fuésemos, una vez también un coach, mi coach de Cábala dijo que somos ángeles encerrados en un animal, así de fuerte como suena, ¿no? Y que la idea es que ese ángel que somos termine manejando este animal, para que el animal se convierta en ángel. Entonces, por eso a veces surge esta lucha que tenemos con nuestros pensamientos. Y en este primer ejercicio que me parece que está bueno que hagas, además de empezar a practicar la gratitud, está esto de entender que no sos tus pensamientos, que esos pensamientos vienen muchas veces de una mente súper primitiva, súper básica, y que uno tiene que estar lidiando, ¿no? Y la primera forma de lidiar con esos pensamientos es observarlos. Entonces, empezá a observar esos pensamientos y empezá a desidentificarte porque no sos esos pensamientos. Cuando uno los empieza a observar, empieza a tomar poder y empieza a ver esto de cómo disasociás de lo que estás creyendo que estás pensando y ahí empieza a generarse tu poder. Porque si hay algo sobre lo que tenemos poder, es sobre los pensamientos que son los que van a desencadenar luego una cascada de acciones que son las que van a hacer que lleve nuestra vida a un camino o vaya por el otro. Entonces, primer concepto que quiero recalcar es que el mundo de las ideas, de los pensamientos, lo que hacen es generar emociones, nos generan emociones y esas emociones que hacen nos predisponen para la acción. Fíjate que es súper importante. Entonces, de acuerdo a lo que vos estés pensando, vas a ver como posibles o no ciertas acciones y esas acciones son las que generan ser. Tu estar siendo en este momento se nutre en primer lugar de cuáles son los pensamientos o las ideas que elegís tener. Nuestros temas entonces, para hacer una especie de resumen, van a ser, vamos a hablar de finanzas, vamos a hablar de marca personal. Hoy súper importante trabajar la marca personal porque antes era el famoso currículum vitae, hoy el currículum un poco son las redes y no solamente tiene que ver con que quieras emprender, significa que si estás trabajando en relación de dependencia, hoy no es como antes que uno entraba a una empresa y se quedaba 40 años trabajando, 30 hasta que se jubilaba y luego moría. Todo esto está cambiando, entonces creo que una de las mejores recomendaciones que te puedo hacer, empezar a trabajar tu marca personal a conciencia y en este espacio te voy a dar un montón de herramientas para eso. Vamos a hablar obviamente de imagen profesional, porque la imagen también nos abre muchas puertas, es una forma de comunicación. Vamos a hablar también de todo lo que tiene que ver con tecnología, con inteligencia artificial, con negocios digitales, cómo poder hacer que esto nos ayude también en nuestro crecimiento. Y sobre todo vamos a hablar de herramientas de coaching y de mentalidad. Así que te pido que me des permiso para ser tu coach de abundancia, voy a ser tu coach en este camino del crecimiento profesional. Entonces, para empezar un poquito a arrimarnos, porque lo vamos a ir haciendo de a poco, quiero que empecemos por la parte de las finanzas, ¿sí? Las finanzas son un tema complejo. Muchas veces cuando hablamos de finanzas, obviamente se asocia a los números, algo duro, ¿no? Los números. Pero por otro lado, tiene este otro componente que te recalco tanto. A veces capaz puedo sonar demasiado reiterativa, ¿no? Pero realmente créeme que tiene muchísimo que ver la mentalidad en todo el tema financiero.
Y tenemos una especie de termostato financiero. Todas las personas tenemos una especie de termostato financiero. ¿Viste cuando regulás la calefacción? Que pones un termostato y el termostato está, no sé, en 20 grados. Todos tenemos internamente un termostato financiero que está regulado, adivina por qué, por todas las creencias que tenemos sobre el dinero, todas las creencias que tenemos sobre el merecimiento, todas las creencias que tenemos, las opiniones sobre la gente que tiene dinero. Todo eso está regulando sin que nos demos cuenta nuestro termostato interno financiero. Entonces, por un lado, quiero que te hagas consciente de saber, a ver, en qué nivel está tu termostato. Y eso muchas veces lo podemos ver, es como si tuviésemos una especie de techo de cristal que llegamos hasta esa cierta suma de dinero y ahí se te rompe el auto, se te rompe la heladera, pasa algo en tu casa y de repente ganaste una suma y eso extra que ganaste lo tenés que dirigir hacia un gasto no previsto. Bueno, ahí está tu termostato financiero operando por debajo de las sombras. Entonces, ese termostato financiero es el que acá vamos a romper para que puedas crecer también financieramente. Es importante entonces, por todo esto que te cuento, reconocer cuál es el punto de partida, a ver desde dónde estoy. Y para reconocer el punto de partida, en términos financieros, obviamente tenemos que ver cuál es nuestro termostato, a ver más o menos en cuánto estamos, pero también tener un registro de nuestros ingresos y de nuestros egresos para también llevar una vida más organizada. El orden también está muy de la mano con la mentalidad de abundancia. Entonces, imagínate que si no podés gestionar un ingreso bajo, porque estás desbordado, porque quizás te llegan deudas, te llegan notificaciones, intimaciones, ¿pensás que vas a estar preparado para un ingreso alto? Entonces la vida es tan generosa que te va tanteando, ¿sí? Y dice, bueno, a ver si con esto se organiza, ahí subimos otro escalón. Entonces también vamos a organizar esta parte en los capítulos que vayamos sucediendo con este podcast. Y en relación a esto de empezar a trabajar la mentalidad y el punto de inicio, yo te propongo un ejercicio de coaching que es muy poderoso, que de hecho yo lo hice también, a mí me ayudó muchísimo haber hecho como este análisis interno un poquito, y se llama la rueda de la vida. La rueda de la vida es esta herramienta que vas a ver por acá, y que tiene una especie de rueda con varios ejes. Dentro de ellos está el eje de la familia, el eje del compañero de vida, de los amigos, del desarrollo de la vida espiritual, del dinero, de la salud. Es decir, son diferentes campos que para que nuestra vida esté en orden, en equilibrio y nos sintamos bien, esta rueda tiene que ir girando. Para que esta rueda gire, todos esos componentes tienen que estar en un buen nivel. Y en general lo que hacemos es puntuar del 0 al 10 cada una de estas áreas. Entonces, para comenzar, yo te pregunto, ¿cómo te sentís en cada una de estas áreas? Para ser una persona plena y sentirse bien con su vida, uno necesita un equilibrio en cada una de estas áreas. Entonces, si llegas hasta el final del episodio, yo te voy a compartir cuáles van a ser las maneras de poder contar con estas herramientas y después me encantaría que me cuentes cómo te da tu rueda de vida, qué número te sacaste, qué áreas son las que están críticas, para que empecemos a trabajar. Y después hay otra herramienta que utilicé yo también, que te la anticipé en el inicio de este podcast, que se llama el Ikigai. El Ikigai es una herramienta que se utiliza, está asociada, creo que es a Japón, que ellos la utilizan, y que es como una serie de círculos, la vas a ver por aquí también, que en un lugar hace un análisis similar a la rueda de vida, pero considerando ¿en qué soy bueno? Entonces, ¿en qué sos bueno? Porque una de las formas que tenemos de creer, ¿no? Que vamos a llevar adelante la abundancia es quizás trabajando horas en exceso. Y vos fíjate que de hecho la gente que más trabaja muchas veces no es la gente más abundante. Porque si fuese así, si fuese una relación tan directa con la cantidad de horas que trabajamos, la gente que más trabaja, que capaz trabaja 12, 16 horas, sería la más rica, y sin embargo esto no es lo que sucede en la vida real. Entonces vamos a ubicarnos en este lugar de entender
que trabajar y ser abundantes tiene que ver con trabajar en algo que nos genere satisfacción, que aporte a los demás también. Y en este lugar el Ikigai te pregunta, ¿en qué sos realmente bueno? Pregúntate eso. ¿Qué es lo que el mundo necesita? Y en esas intersecciones vas a ir encontrando que recién ahí podés encontrar tu propósito de vida. Esto lo vamos a hacer después en un capítulo especialmente dedicado, pero no obstante eso te voy a compartir la herramienta para que empieces a indagar un poquito en vos y que empieces a conocerte, a ver si empezamos a encontrar ese propósito. ¿Para qué viniste realmente? ¿Estás hoy en tu propósito? Porque que te vaya bien financieramente, económicamente, tiene que ver con esto, ¿no? Con estar alineado, con que estés siendo quien viniste a ser. Y eso te aseguro que es un lugar en el que vos sentís que recibís, pero también un lugar en el que sentís que das y lo das con una alegría de corazón enorme, que de hecho creo que si todos estuviésemos en ese lugar tendríamos un mundo muchísimo mejor. Y para cerrar esta parte te voy a dejar una frase de Tony Robbins, que es uno de los máximos referentes en coaching. Espero que lo conozcan y si no podés buscarlo, hay un documental muy bueno de él, No soy tu gurú. Y él lo que nos dice es que todo lo que no crece se está muriendo. Entonces, si hoy no estás creciendo, ¿qué está pasando? Viniste a crecer, viniste a desarrollarte. Y para comenzar me gustaría que te quedes con esta reflexión. ¿En qué sos muy bueno? ¿Hoy estás trabajando en algo que está de la mano de eso? Por otro lado, te contaba que estamos en un mundo con mucho cambio hoy en día, ¿no? De hecho, el otro día publiqué en mi perfil de LinkedIn, que obviamente si tenés LinkedIn me podés seguir y si no tenés, también te voy a compartir un curso para que te crees tu perfil de LinkedIn, que es hoy como la forma de subir nuestro perfil profesional como el currículum vitae. Bueno, hoy está en LinkedIn, de hecho, para buscar trabajo, para generar contactos, networking, conocer colegas, capacitarse. O sea, es una red muy potente, es una red enfocada al desarrollo profesional. Compartí un artículo que mostraba la caída estrepitosa de lo que es las consultas en los diarios, ¿no? Hoy, obviamente, no los diarios de papel, ya tenemos todos el acceso a los diarios digitales, pero por ejemplo el New York Post, que era uno de los diarios más consultados, cada vez recibe menos visitas. O sea, es impresionante cómo la gente ya no consulta de esta forma, ¿no? Porque creo que también en un punto estamos tomando conciencia de esto, de que eso, no sé si a ustedes les pasó, pero que en el colegio nos decían que estaba la objetividad de las noticias. Todos sabemos que si vas a un medio hay una línea detrás que ve todo malo y si vas al otro ve todo bueno. Entonces es como que dónde se sitúa uno, ¿no? Y hoy lo que hacemos las personas es buscar referentes y esto tiene que ver con buscar personas a las que creemos, en las que creemos, porque las vamos conociendo. Y de la mano de todo esto es que uno hoy pueda tener un acceso más directo a la información. Por ejemplo, vas directo a determinado periodista o a determinado experto, determinado economista, depende del rubro en el que te quieras manejar, para consultar realmente la información que te comparte esa fuente de forma mucho más directa. Incluso vos también podés escribir, podés interactuar. Por eso yo desde este lugar lo que les propongo a todos es que empecemos a crear nuestra propia comunidad de éxito, porque muchas veces sucede que querés crecer y no tenés en quién apoyarte. Está lleno de gente con creencias limitantes, lleno de gente con creencias de escasez, que vos tenés una idea y te van a decir que no se puede, que es muy difícil, que la economía no está para esto, que no está para aquello. Entonces yo quiero que en este lugar empecemos a generar esa comunidad de personas que queremos crecer, que queremos ser buenas personas, que también por eso queremos trabajar en nuestro desarrollo personal, pero que también sabemos que no vinimos para ser chiquitos, vinimos para ser grandes, para tener una vida que nos haga sentir plenos, una vida, ¿por qué no?, con mucho éxito financiero, con éxito de relaciones y que empecemos a crear esta comunidad entre todos con el aporte de todos. Y creo que es uno de los referentes máximos que tenemos los que empezamos a transitar el camino emprendedor en respecto de finanzas. Y es esto que te voy a compartir, es el cuadrante del flujo del dinero,
Su autor se llama Robert Kiyosaki. Espero que lo conozcas. Él escribió un libro muy conocido, Padre rico, Padre pobre. Y realmente nos cambió la concepción. Imagínense, yo que soy contadora, que salí realmente de la facultad con una estructura demasiado rígida, hoy puedo verlo. Entiendo que hay otra forma también de ver los números y bueno, Kiyosaki fue el que nos abrió un poquito la cabeza en este sentido. Y él hizo esto que se llama cuadrante del flujo del dinero, donde tenés 4 cuadrantes. Por un lado vas a tener el empleado, por otro lado el autoempleado, el empresario y el inversor. Fíjense que este diseño del cuadrante del flujo del dinero lo creó en 1998. Y él que decía, son las formas en que nos llegan esos flujos de dinero, ¿no? Y él que decía, fíjate, el empleado, ¿qué hace el empleado? El empleado se vende por un sueldo. O sea, sé que suena fuerte, pero la realidad es que el empleado se está vendiendo, lo más valioso que tenemos es nuestro tiempo, lo estás vendiendo por un sueldo. Ahora, ¿qué pasa el autoempleado? Por ejemplo, autoempleado podríamos decir, por ejemplo, si yo fuese contadora y me dedicara a tener mi estudio y a atender clientes y solamente ser contadora, sería autoempleada, ¿sí? Y ahí lo que estoy haciendo es vender mi propio tiempo por dinero. Es decir, el autoempleado vende su tiempo por dinero. O sea, sos esclavo un poco de tu tiempo porque tenés una cantidad limitada de tiempo. Más de eso no puedes atender a tus clientes, entonces estás siempre atado a ese límite. Y del otro lado tenemos los otros cuadrantes donde tenemos al empresario. ¿Qué es lo que hace el empresario? Fíjate, el empresario vende el tiempo de otros. Es decir, yo te pago un salario, uso tu tiempo, pero yo ese tiempo lo capitalizo y gano una ventaja. Entonces, ¿está mal lo que está haciendo el empresario? No, está siendo realmente inteligente. Y ahora, ¿qué pasa? Tenemos un cuadrante todavía más avanzado que es el cuadrante del inversor. Y lo que hace el inversor es que hace trabajar su dinero. En ese momento todos queríamos pasar del cuadrante del empleado o autoempleado al de empresario o al de inversor. Eso es lo que buscábamos siempre, ¿no? Pasar de un cuadrante al otro. Y ahora te pregunto, mi pregunta es, ¿en cuál de estos cuadrantes estás hoy y en cuál te gustaría estar? Ahora, ¿qué sucede? Fíjate que hoy el contexto se modificó muchísimo y se está modificando de una forma tan vertiginosa que ahora este cuadrante tiene diferencias. ¿Por qué? Porque hoy, primero que estamos ante el avance de la tecnología de forma tan vertiginosa que ya las tareas repetitivas se están sustituyendo todas por máquinas, que de hecho en un punto a mí me parece súper bien porque el ser humano te aseguro que no vino para hacer tareas repetitivas. Empezamos a ver muchos profesionales que trabajan como freelancers. ¿Qué es freelancers? Es trabajo por tareas. Entonces, no sé, por decirte algo, por ejemplo, un community manager, que es la gente de marketing. Yo voy, te hago una campaña a vos, te termino ese trabajo, me voy con otro y así. Hay gente incluso que viaja por el mundo, atiende un proyecto con una empresa, la deja, se va con otra. Entonces esta economía ya cada vez empieza a ser más común. De hecho, conocemos también lo que se llama como nómades digitales, que son esas personas que, así empezó mi sueño, que iban con su computadora y podían trabajar desde cualquier lugar del mundo. Vos fíjate que hoy el desarrollo de lo que se conoce como digital skills, habilidades digitales, te permite escalar. Es decir, podés empezar a usar el tiempo de otros, como hacía el empresario, en cabeza propia. Hoy podés vos contratar tu propio equipo, podés vos trabajar con la inteligencia artificial para que sea tu equipo, podés trabajar en la parte que trabajaba el cuadrante del inversor. Si empezás a trabajar tu marca personal equivale a tu empresa. Es como si vos fueses tu propia empresa, vos fueses tu propia marca. Entonces empezás a invertir en tu propia marca y te aseguro que es una de las inversiones más rentables que podés tener y empezá a hacerlo hoy porque el tiempo perdido no se recupera y
te lo aseguro, te lo digo como contadora, es que es de las mejores inversiones que podés comenzar a hacer hoy y prácticamente sin necesidad de tener altos gastos. Entonces, en esta nueva economía, en esta era digital, hoy vos con un teléfono, o sea, con un teléfono, con una computadora y con la inteligencia artificial, ya podemos decir que tenés una empresa. Mi pregunta es, ¿estás aprovechando estas posibilidades? Si no las estás aprovechando, quédate porque acá te voy a enseñar el caminito para recorrer. Y el primer camino, cuando empezamos a hablar de marca personal, tiene que ver acá, vamos a ir a mis orígenes, que son como asesora de imagen, y que tiene que ver con esto de trabajar la imagen. Y fíjate que acá te comparto un cuadrante donde en uno de los ejes vamos a tener la imagen, en el otro vamos a tener la personalidad y en el otro vamos a tener los logros. Al trabajar la imagen, yo me empecé a dar cuenta que cuando llegué al mundo de la asesoría de imagen dije, wow, todo esto yo no lo sabía, cómo realmente te ayuda, te da un montón de herramientas que te facilitan el día a día, porque nos tenemos que vestir todos los días y entran en juego un montón de factores, ¿no? Entra en juego la creatividad, la autoestima, cómo nos vemos nosotros, pero también cómo nos ven los demás. Y es una forma de comunicación, los demás nos leen, más cuando no nos conocen, la primera impresión es súper importante. Entonces, ¿estás usando eso a favor? Y si no lo estás usando, te aseguro que tiene tantos detalles la asesoría de imagen como todo lo que uno no sabe, que no sabe, es un mundo. Y al principio te da muchas herramientas porque te muestra cómo se lee tu estilo, cómo lo pueden leer los demás, en qué tips te podés apoyar para que vestirte sea un acto agradable, para que no lo sufras, para que te potencie, para que te armonice, para que te haga crecer incluso de forma profesional. Quieras o no, es una forma de comunicación, es lenguaje no verbal y yo en este espacio también te voy a compartir de estas herramientas. Ahora, ¿qué pasa? Llegado a un punto, la imagen te ayuda a obtener más logros, no solamente con los demás, sino con uno mismo. Te entras como en un círculo de fortalecimiento de la autoestima y de autoconocimiento. Que vos sabés, esto es para mí, así vestida me siento cómoda, no significa con impostar un personaje ni nada por el estilo. Significa sentirse cómodo y significa que los demás te estén percibiendo como vos querés que te perciban. Ahora, ¿qué pasa? Cuando uno se pasa un poco de este camino, termina siendo un poco esclavo. De hecho, a veces podés verlos, que hay personas que son esclavas de lo que se usa, que si no se usa, que si se usa. Eso en realidad te desconecta un poco de lo que es la autenticidad. A mí me gusta decir que vos tenés que aprender los recursos de imagen hasta un punto en el que ya no los necesitas y te animás a romper todas las reglas, pero primero conocelas. Y ese lugar, ¿sabés cuándo ocurre? ¿Cuándo podés romper las reglas? Cuando ya llegaste a un lugar que se llama marca personal. Cuando algo es tan vos y te sentís tan cómodo luciendo así que ya lo que piensan los demás es totalmente secundario. Pero para eso primero tenés que conocer las reglas. Es como un lenguaje y en el que vos estás hablando en otro lenguaje, no estás entendiendo las reglas. Entonces, primero conoce las reglas, crece, potenciate y después, si querés, rompelas. Hay una frase que dice fake it until you make it, que significa fíngelo hasta que lo consigas. Es como si yo te dijera, no, no me siento segura, soy una persona insegura y a veces te dicen fingilo, fingí que te sentís segura hasta que en algún momento tu cerebro se lo empieza a creer. Bueno, con la imagen sucede lo mismo. Al principio estás un poco forzado, entendiendo cómo funciona. Ahora, cuando ya encontraste tu lugar de comodidad, eso te aseguro que te simplifica un montón la vida y potencia realmente tus logros personales y profesionales. Y ahora, llegado a este punto, que ya llevamos un buen momento de recorrido, te quiero contar que hay un secreto detrás de todo esto, detrás de todo lo que es la mentalidad de éxito y abundancia. Yo comencé a descubrir ese secreto y ese secreto, por algo no te lo cuentan, tiene que ver con que existen leyes universales, existen herramientas ancestrales, existen principios herméticos.
física cuántica aplicada, información que solo se ha compartido en círculos muy reducidos y que por algo esta información es considerada tan valiosa, no se comparte, no te la enseñan en la escuela, no nos enseñan en ninguno de los estratos de educación, eso es lo más loco. Y entonces, ¿sabés qué es lo que tenés que hacer? Ser rebelde. En un punto de ser rebelde y decir, bueno, yo me voy a autoeducar porque vos fíjate que no es casualidad que en el colegio no nos enseñan las cosas que más vamos a necesitar en la vida. No nos enseñan de inteligencia emocional, cuando las relaciones son una de las cosas más importantes en nuestra vida. No nos enseñan de inteligencia financiera, y así terminamos después. No nos enseñan cómo vernos bien, no nos enseñan cómo alimentarnos, cómo tener una salud autogestiva. Entonces, por eso te digo, no confíes tanto en lo que nos dieron y empezá a convertirte en un buscador de verdades profundas. Y en ese camino de búsqueda vas a ver que va a ir sí o sí de la mano de cultivar tu mentalidad. Y acá te voy a compartir un montón de secretos que fueron transformando poco a poco o dando palabras a cosas que yo percibía, pero que no entendía por qué no las enseñaban abiertamente. A lo largo de este viaje es lo que voy a ir desvelándote. Y para ponernos un poco en contexto, vamos a hablar un poco de lo que es la mente, porque la mente juega un rol muy importante. La mente termina siendo como un filtro. Vos fíjate, observa esta imagen. Se dice que la mente consciente es solamente un 5%. Un 5%, o sea, que el resto, el 95%, es la mente subconsciente sobre la que no tenemos control. Pero a la vez que se dice que la mente subconsciente está captando absolutamente todo. O sea, la mente consciente es la que te dice, no sé, ¿querés no sé, ir a tal lugar o no ir? Sí, decido que quiero ir. Eso es lo que vos crees que estás decidiendo conscientemente, pero de forma subconsciente tu mente está procesando un montón de estímulos, de cosas que le sucedieron, que cree que le van a pasar, que ya le pasaron, traumas. Entonces, ¿hasta qué punto uno es libre? La mente subconsciente capta absolutamente todo. Y ahí es donde está tu rol de protagonista. ¿Por qué? Porque esa mente se nutre con lo que escuchás, con las personas con las que te relacionás, con los programas que ves, si ves noticieros, si ves telenovelas, si ves películas de terror, si hablas con gente con mentalidad de carencia y que te dice que está todo mal, ¿cómo pensás que va a estar nutrido esa mente subconsciente? Y además, adivina, o sea, esa mente subconsciente, nuestra mente en general, es la que alimenta lo que se conoce como el SAR, Sistema de Activación Reticular. Estamos teniendo tantos estímulos en el momento que la mente opera como un filtro. Vos imaginate que en este momento están pasando autos, personas que caminan por la vereda de tu casa, perros que ladran, un montón de cosas, el ruido de las cañerías, y vos estás enfocado en esto. Es decir, la mente filtra a través de ese sistema de activación reticular cierta información que es relevante para el momento. Por eso sucede que si vos, por ejemplo, te querés comprar un auto, un modelo de auto o un color de auto, de repente empezás a ver todos los autos de ese color y decís, wow, ¿qué pasa? Este auto está por todos lados. O el típico ejemplo de cuando una persona está embarazada, que empezás a ver embarazadas por todos lados. Bueno, eso es lo que está haciendo tu mente, tu sistema de activación reticular. Entonces, filtra lo que cree que en ese momento va a ser relevante para vos. Y ahí sí tenés tu cuota de responsabilidad. ¿Con qué estás nutriendo tu mente? Y acá me gustaría recalcar que hay una frase que considero que es de las más peligrosas del mundo y que es la frase que dice, esto ya lo sé. ¿Viste esa gente que vos le decís, no, yo ya lo sé, como que está cerrada? La mente funciona de una forma muy loca porque
se van estableciendo como si fuesen surcos, se dice, entre las conexiones neuronales. Entonces, cada vez que vos pasás por un mismo patrón de pensamiento, ese surco neuronal se va reforzando. Cada vez que pensás lo mismo, se va reforzando. Incluso a veces traemos pensamientos heredados por generaciones, porque lo dijo mi abuelo, entonces lo adoptó mi padre, entonces lo adopto yo. Acá en este lugar es donde toma especial relevancia lo que es el discernimiento propio. ¿Realmente esto está sirviendo hoy? Imagínate en un mundo de tanto cambio. ¿Realmente esto está sirviendo hoy? Entonces, anímate a practicar una especie de acto de mega ultra humildad, y que es decir, esto no lo sé todo, ¿sí? Permitirme a aprender de otros, de otras experiencias, de otras opiniones, de otras miradas. Y acá me gustaría citar, hay una frase de un poeta que dice que existen otros mundos, pero están en este. Entonces, no estamos viviendo todos la misma realidad. Y eso tiene que ver con que no estamos todos sintonizados en la misma calidad de pensamientos. Te aseguro que si vos querés ver un mundo horrible, lleno de caos y de locura, lo vas a ver. Ahora, si vos sos una persona que esté eligiendo trabajar en su ser, trabajando en potenciarse, en crecer, vas a ver una realidad muy diferente. Y ya para ir terminando, te quiero compartir un poquito de la especialización que estoy haciendo ahora, que tiene que ver con ser Cábala Coach. La Cábala es también podríamos decir, algo milenario que habla muchísimo sobre la mentalidad de abundancia. Y te lo voy a decir en palabras de mi mentor, que dice que la riqueza no es algo que se persigue, es algo que se atrae. Y quiero destacar que este va a ser un espacio para quienes ya están listos para despertar, para los que se niegan a aceptar un destino de escasez, de esclavitud y de mediocridad. Si alguna vez sentiste que el dinero y el éxito parecían esquivarte, que aunque te esforzabas, te resultaba como algo difícil de lograr, quiero decirte algo, no hay nada malo en vos. Lo único que te ha faltado es la información correcta. Y aquí la vas a encontrar. Ahora, mi pregunta es, ¿estás listo? ¿Estás lista para aplicarla? Yo te comparto mis referentes porque quiero que vos también seas uno. Y quiero despedirme con esta frase que dice que estoy sentada sobre hombros de gigantes. Ellas son las personas que nutrieron mi camino, que a través muchos de los libros, muchos momentos difíciles de mi vida que quizás no sabía bien qué hacer, los libros fueron compañeros de oro y aprendí tanto, tanto de ellos que hoy quisiera compartirlos con vos porque quiero que conectes con esta mentalidad de abundancia y con la vida que te mereces. Entonces, cuando vos das un paso, el universo está dando otro. Yo hoy estoy dando mi paso. Así que espero que vayamos juntos por este camino y que este sea el primer episodio de muchos donde vamos a compartir un montón de cosas interesantes. Espero que te suscribas, que me sigas en mi canal y nos vemos en el próximo episodio compartiendo muchísimo más. Muchas gracias. Bienvenidos todos a este lugar, donde las ideas empiezan a brillar. Marca personal es nuestro portal.